Uno de los recuerdos de mi niñez que guardo con más cariño es el de ver caricaturas por las mañanas antes de irme a la escuela. Recuerdo que mis favoritas eran La Casa de Mickey Mouse, Las Mascotas Maravilla, Las Pistas de Blue y, por supuesto, Scooby-Doo. De todos los dibujos animados que yo recuerdo haber visto, no creo que hubiese ninguno que influyera tanto en mi yo pequeño como el de las aventuras del gran danés junto a la pandilla resolviendo misterios. Veía las películas, tanto las animadas como las live action, veía qué hay de nuevo Scooby-Doo y, por supuesto, la serie original, Scooby-Doo, ¿dónde estás? Me ponía a dibujar a los monstruos y con el tiempo incluso llegué a crear mis propios fantasmas para la serie. Y ahora que lo veo en retrospectiva, no cabe duda de que fue ella la que plantó en mí la semilla que después germinaría y me llevaría a apasionarme por el cine de terror. Y estoy seguro de que para muchos niños como yo, las aventuras de Misterio a la Orden representaron su primer contacto con el género. Por lo que no es de extrañar que me sorprendiera enterarme de que la serie original cumplió 50 años hace poco, lo que reavivó en mí mi interés por ella, así que la descargué en mi página de torrents de preferencia, solo para descubrir que me sigue gustando igual, o incluso hasta más que hace 10 años. Habiendo visto la serie de nuevo, ahora como un amante consagrado del terror, me parece fascinante la forma en la que el show original fue influenciado por las corrientes culturales de su tiempo, y siendo un programa en el que los protagonistas tienen que enfrentarse con supuestos monstruos o supuestos fantasmas, era prácticamente inevitable que tomase inspiración del género de terror. Es por eso que me parece bastante extraño que nadie se hubiese tomado el tiempo para hablar sobre cómo, si buscamos lo suficiente en los orígenes de la serie, encontraremos que sus raíces están íntimamente ligadas al terror que se encontraba de moda en los 60s. Y es que, como tantas otras cosas, Scooby-Doo fue un producto de su época, un producto que curiosamente ha logrado trascender esa época y sobrevivir por medio siglo sin haber cambiado demasiado, seguramente porque se apropió de los elementos que más adelante analizaremos y orgánicamente los hizo parte de su personalidad, convirtiéndose así en algo atemporal. La serie hizo su debut en la CBS el 13 de septiembre de 1969, con el episodio titulado La leyenda del Caballero Negro, aunque el show tuvo que pasar por muchos cambios antes de esto. Fred Silverman, el entonces director de programación de la CBS, necesitaba un nuevo programa para ser transmitido los sábados por las mañanas. Quería una nueva serie que acumulara el mismo éxito que había tenido su show más reciente, The Archies. Así que contrató a los legendarios William Hanna y Joseph Barbera, a los guionistas Joe Ruby y Ken Spears, y al dibujante Iwao Takamoto para ayudarlo a crear un nuevo programa, que originalmente se tenía pensado para ser protagonizado por un grupo de adolescentes rockeros, algo así como The Archies, solo que estos chicos, entre concierto y concierto, se dedicaban a resolver misterios. Su banda se llamaba The Mysteries Five, mismo nombre que llevaría la serie, y viajaban en una camioneta llamada La Máquina del Misterio. Estos chicos tenían una mascota que tocaba los bongos en su banda, un perro llamado Too Much, que originalmente era ovejero, pero que después se transformaría en un gran danés para que no se pareciese al perro de los Archies. Este primer concepto, que como podemos ver no se parece mucho a la serie que conocemos, provenía de Fred Silverman, quien se inspiró en el éxito que habían tenido los dibujos animados de los Beatles combinando aventura y comedia, solo que él daría un giro a las cosas agregando terror y misterio a la fórmula. Esta combinación permanecería como tema central de la serie, pero a lo largo de la preproducción todo lo demás iría cambiando. El título pasó de Mysteries Five a Who's Scared, ¿quién está asustado? Los nombres de los personajes también serían cambiados. Kelly pasó a ser Daphne, Linda se convirtió en Vilma, WW fue renombrado como Shaggy, y Geoff y Mike fueron fusionados en un solo personaje llamado Fred. Y el nombre de Too Much cambiaría a Scooby-Doo cuando Fred Silverman escuchó tararear esas palabras a Frank Sinatra al final de la canción Strangers in the Night. Sin embargo, cuando se presentó la serie a los ejecutivos de la CBS, a estos les pareció que era demasiado escalofriante para los niños y les negaron su transmisión, por lo que el equipo se vio obligado a disminuir las porciones de horror en el show e inclinarse por un lado más cómico. Se deshicieron de la idea de la banda de rock y se centraron en los personajes de Shaggy y Scooby, quien le terminaría dando el nombre definitivo a la serie, Scooby-Doo, Where Are You? Finalmente, estos cambios serían aprobados y el mundo tendría al Scooby-Doo que todos conocemos. Esto, en resumidas cuentas, vendría a ser el origen oficial de la serie, pero eso no nos contesta a la cuestión de cómo fue influenciada por el cine de terror de la época. Para poder explicar mejor estas influencias, yo las dividiría en dos partes. Una es el aspecto narrativo de la serie, pero dado que gran parte de los elementos terroríficos fueron eliminados en pos de la comedia, considero que es en el aspecto estético en donde quedarían los vestigios más evidentes de las inspiraciones de los creadores para ambientar el show.
Pero si realmente queremos entender esto, entonces tenemos que irnos unas décadas más atrás, a los años 30, cuando Universal triunfaba con la presentación de dos de sus monstruos clásicos en Drácula y Frankenstein, de 1931. Estas dos películas representarían el inicio de toda una era liderada por un abanico de personajes tales como el hombre lobo, la momia, el hombre invisible, el ya mencionado conde y la criatura de Frankenstein. Todos ellos protagonizarían numerosas películas a lo largo de las siguientes 2 décadas, películas lúgubres, llenas de castillos, telarañas y ataúdes. Sin embargo, como pasaría en los 80s con el slasher y en los 90s con el terror adolescente, la época de oro para Universal, inevitablemente, llegaría a su fin. En 1948 se estrenaría A Body Costello conocen a Frankenstein, una comedia protagonizada por un dúo de comediantes bastante populares en la época, y que tomaba como referencias a las cintas de terror de Universal, lo cual hacía bastante difícil volver a tomarse en serio a los pobres monstruos. Esta película, junto con sus sucesoras, podría ser considerada como la Scary Movie de los 40s, tomando en cuenta los efectos que ambas tuvieron en las películas que parodiaban. No sería hasta una década después, a finales de los 50s, que una productora británica comenzaría a triunfar con pequeñas producciones de terror. Su nombre, al pasar de los años, se convertiría en leyenda. Hasta entonces, Hammer Productions se había dedicado a producir cintas de bajo presupuesto que resultaban lo suficientemente redituables. Sin embargo, en 1957 tuvo la idea de producir un remake de Frankenstein 36 años después de la película de Universal. Aprovecharon que la novela original, escrita por Mary Shelley, no tenía derechos de autor para hacer su propia versión de la historia. No podían usar el diseño que había hecho famoso a Boris Karloff como el monstruo porque tenía derechos de autor, así que hicieron todo lo posible para que su versión fuese totalmente diferente, centrando la mayor parte de la atención en Victor Frankenstein y dejando a la criatura en segundo plano. Y así nació The Curse of Frankenstein, con Peter Cushing y Christopher Lee haciendo dupla en la gran pantalla por primera vez. Nadie hubiese podido predecir el apabullante éxito que cosecharía entre el público. Hasta entonces, Hammer producía 5 películas al año, y Frankenstein era solo una más en medio de la extensa lista. Pero ahora se encontraban con la libertad de aprovechar este repentino éxito para seguir produciendo películas de este tipo con la seguridad de que les dejarían ganancias. Y así fue. En 1958 lo lograrían otra vez con The Horror of Drácula. De la noche a la mañana, el terror gótico había vuelto a la vida. Ahora a todo color, con personajes renovados para las nuevas audiencias, con más sangre y con vestidos más escotados. Los castillos, los lúgubres decorados y los pasillos secretos se habían vuelto a poner de moda y estaban listos para dominar la siguiente década. Ambas películas, The Curse of Frankenstein y Horror of Drácula, darían origen a 2 sagas que prosperarían durante los 60s, una con Peter Cushing como el Dr. Frankenstein, la otra con el gran Christopher Lee como el Conde Drácula, y nuevamente con Peter Cushing como el Profesor Van Helsing. Sin embargo, Hammer no se limitaría únicamente a estas 2 franquicias, sino que levantaría de la tumba al Hombre Lobo, a la Momia, al Fantasma de la Ópera y al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sin contar con decenas de películas con una trama completamente original. Llegó un momento en el que si tú ibas a ver una película y veías el nombre de la Hammer en ella, sabías inmediatamente que esa película iba a ser especial. Al lado de Hammer, American International, una productora icónica del cine de serie B, lo apostaría todo por este tipo de filmes, teniendo como estandarte principal a las adaptaciones de la obra de Edgar Allan Poe dirigidas por Roger Corman, El Pozo y el Péndulo, La Caída de la Casa Usher, La Tumba de Ligeia y La Máscara de la Muerte Roja, todas ellas grandes películas estelarizadas por Vincent Price. Todas estas producciones serían las que a finales de la década de los 60s inspirarían a Scooby-Doo estéticamente. Para comprobarlo, no hay que hacer más que admirar los maravillosos fondos que servían para ambientar la atmósfera de cada capítulo, algo que constantemente pasamos por alto y sin embargo, si les ponemos atención, encontraremos que bien podrían servir de ambientación para cualquier película de la Hammer. Los grandes castillos a los que la pandilla tiene que entrar, las grandes mansiones donde ocurren las persecuciones, los pasillos secretos y las trampas en las que caen los protagonistas, inclusive los mismos fantasmas. Todo esto es influenciado por las producciones de terror gótico que gozaban de gran popularidad en la época, y de las que, consciente o inconscientemente, bebieron los artistas encargados de dar vida a los escenarios de la serie.
Es más, la pandilla se llegó a enfrentar a Drácula, al monstruo de Frankenstein y al hombre lobo, todos en un mismo capítulo, sin contar las apariciones de la momia o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde en otros episodios. Lo que nos lleva al otro aspecto de la serie, el narrativo. Quizás si lo vemos a simple vista no pareciese tener mucho material para analizar. Todos los episodios se ciñen a una misma fórmula. Cada uno comienza mostrándonos la amenaza con la que la pandilla se va a enfrentar. Después, pasamos a los chicos pasándola bien, ya sea yéndose de viaje, pasando una velada en la playa o preparándose para esquiar. Pero por una razón u otra siempre terminan metidos en un nuevo misterio que resolver, ya sea porque se quedaron sin gasolina en medio del pantano, o porque se perdieron en un pueblo abandonado, o porque casualmente al hombre de las nieves se le da por aparecerse cerca del hotel. Poco a poco y entre las persecuciones obligadas de cada capítulo, los chicos descubren pistas que los llevan a pensar que no están tratando con un fantasma real, para al final atrapar al farsante y darse cuenta de que casi siempre es la primera persona fuera de la pandilla con la que hablaron al inicio del episodio. Así se pueden resumir los 25 capítulos de la serie original. Sin embargo, si la analizamos un poco mejor, la trama también tiene mucho que ver con el cine de la década. Para finales de los 60s y principios de los 70s, el terror gótico se comenzaba a sentir algo rancio. Nuevas formas de contar historias estaban surgiendo y cosechando éxito, y en lugar de que Hammer evolucionase haciendo películas como La Noche de los Muertos Vivientes, El Bebé de Rosemary o El Exorcista, se había estancado, haciendo las mismas películas por más de una década, lo que poco a poco fue cavando su tumba y propiciaría que le pasase lo mismo que a los monstruos de Universal algunas décadas atrás. Con esto, inevitablemente vendrían las parodias al género al estilo de Abbott y Costello. Las más representativas para mí serían The Raven, una adaptación libre del poema de Edgar Allan Poe, y Dance of the Vampires, dirigida por Roman Polanski en 1967. En esta última se aprovechan los escenarios góticos y se parte de una premisa común en el género para dar paso a situaciones cómicas muy parecidas a lo que veríamos un par de años más tarde con Scooby-Doo. Y es que quizá no era la intención original de sus creadores, pero la serie terminó formando parte de la ridiculización del cine de terror, algo que, como hemos visto a lo largo de los años, parece ser un paso obligado después de la sobreexplotación de un subgénero. Dado que los guionistas no pudieron incrementar demasiado las porciones de terror, lo único que pudieron hacer fue irse por el lado paródico que habían inaugurado Abbott y Costello a finales de los 40s y que series como The Monsters o películas como la de Polanski habían continuado. A lo largo de los 60s y paralelas al terror gótico, se habían ido desarrollando otro tipo de cintas de horror más realistas, que ya no involucraban vampiros ni entes sobrenaturales, sino asesinos de carne y hueso. Así, nació Peeping Tom, Psicosis, Dementia 13, pero muchas de ellas seguían utilizando escenarios góticos. Una gran parte de Dementia 13, la ópera prima de Francis Ford Coppola, se desarrolla en un castillo, y la casa de Norman Bates en Psicosis es una mansión. Era como un encuentro entre el pasado y el futuro del género. Algo parecido pasa con Scooby-Doo. Como ya vimos, la estética de la serie está inspirada por el terror gótico, pero no así sus personajes. Los chicos son un reflejo de la juventud de la década. Hacen lo que los adolescentes de la época, salir a tomar malteadas, pasarla bien en la playa y en el caso de Shaggy seguramente, como dicen muchas teorías, entrarle a la marihuana de vez en cuando. Un encuentro entre el pasado y el futuro. Sin contar con que todos los episodios se basan en saber si realmente existe un fantasma o es simplemente un farsante, algo que ya se había explorado en muchas películas, una de mis favoritas, El Pozo y el Péndulo. Aunque casi siempre el final es bastante predecible y sabes quién es culpable mucho antes de que en el último minuto de cada capítulo te terminen explicando todo. Y la cosa no para aquí. Algunos episodios están inspirados en películas específicas. Mi ejemplo preferido es el capítulo titulado Una noche de espanto causa quebranto, en el que Scooby es incluido en el testamento de un viejo al que había salvado de ahogarse hace tiempo, pero para poder hacerse de la herencia tiene que pasar la noche junto a la pandilla y los otros 4 herederos en una mansión que se dice está embrujada, y quien huya de ahí antes de que amanezca perderá su parte de la herencia. Algo muy parecido a lo que pasa en House of Haunted Hill, película de 1959 en la que el protagonista, interpretado por Vincent Price, ofrece $10,000 a las personas que se atrevan a pasar la noche entera con él, encerrados con llave en una mansión embrujada. Como podemos ver, el arte no solo imita la vida, sino que también se imita a sí misma una y otra vez. Inclusive en cosas que pareciesen tan simples como una serie infantil de los 60s.
Scooby-Doo es una serie que marcó mi infancia, y creo que se merece más aprecio y más reconocimiento del que se le ha dado. Y me gustaría que con este video más personas valoraran todo lo que hay detrás de la serie. Si logré que tú lo hicieras, entonces mi objetivo está cumplido. Y si de paso te interesaste por alguna película de Universal o de Hammer, mejor aún, porque son cintas que poco a poco me gustaría ir introduciendo al canal. Si el video te gustó, te agradecería que me regalaras un pulgar arriba, te suscribieras al canal y activaras la campanita de las notificaciones. Dime en la caja de los comentarios de qué otro tema te gustaría que hablara. Por ahora, eso es todo de mi parte. Yo soy Sergio y me despido hasta el próximo video deseándote felices pesadillas.